noches, amados hermanos. Estamos nuevamente de regreso acá, entrando a sus hogares. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder predicar la palabra del Señor. Preparemos nuestros corazones, preparemos el ambiente para poder recibir esa palabra y que el Señor nos hable en esta noche. El martes pasado comenzamos una serie de labrados a martillo y hoy quiero continuar esa serie. Quiero que me acompañen mis amados hermanos a orar por la palabra del Señor. Oremos para que el Señor tome el control de lo que vamos a hacer, que el Señor nos ayude, nos dé de su palabra, que el Señor dé esa revelación. Oremos, inclina tu rostro ahí donde estás. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias, Señor, porque tú has estado con cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado, porque en medio de esta situación difícil que para el mundo tal vez es angustiante, para nosotros tú has derramado de tu paz, de tu amor, de tu misericordia y no nos ha hecho falta nada, Señor. Hemos tenido el alimento, hemos tenido techo, hemos tenido lo necesario y aún más, Señor, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno con nosotros. Y en esta noche, mi Dios, quiero ponerme en tus manos, quiero que seas tú quien hables a través de mí. Usa mi boca, usa mis labios, usa mis manos, mis movimientos. Úsame, Señor, para dar esa palabra. Que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche, que tu Espíritu Santo dé esa palabra que tiene que darnos hoy, Señor, y que podamos aprender lo que necesitamos aprender. Y que al finalizar esta enseñanza, esta palabra, esta prédica, nosotros terminemos transformados por tu palabra. Que no salgamos iguales, Señor, sino que ese cambio, esa transformación se dé desde adentro de nosotros. En el nombre de Jesús, danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Hoy, continuando con esa serie de labrados a martillo, quiero hablarle acerca de las piedras vivas. El martes hablamos de las trompetas. Las trompetas fueron formadas a puro martillo, fueron labradas. Y hoy vamos a ver que también nosotros somos piedras, pero no somos cualquier piedra, somos piedras vivas. Pero esas piedras fueron formadas, fueron labradas a martillo. Y me asombró esta palabra que dice acá permítame, es esta palabra que está en Jeremías capítulo 23, verso 29. Dice el Señor ahí: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces yo vengo a encontrar acá que la palabra de Dios es un martillo que quebranta la piedra. Y si nosotros somos piedras vivas, quiere decir que la palabra del Señor es como un martillo que viene a quebrantar nuestro corazón, que viene a quebrantar nuestra vida. Entonces, el anhelo de nosotros debe ser que esta piedra que soy yo, esa piedra que eres tú, que cada vez que oyes la palabra de Dios, cada vez que la palabra se escucha, cada vez que la palabra es predicada, tú debes de salir quebrantado. Si la palabra no te está quebrantando, ¿no será que no has nacido de nuevo? Aún la gente que no ha nacido de nuevo, llega un momento en que la palabra llega y lo quebranta. Entonces, para empezar, quiero decirte que lo primero que va a quebrantar esa piedra, que somos tú y yo, es la palabra del Señor, porque eso dice su palabra acá en Jeremías. Y también dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, ahí el apóstol Pedro está escribiendo y refiriéndose a la palabra de Dios, refiriéndose a esa palabra que es como martillo, que viene a quebrantar la piedra. Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la piedra es la que viene a nosotros a quebrantarnos. La palabra viene a quebrantar esta piedra. Pero nosotros debemos de desear como un niño recién nacido. Un niño recién nacido, cuando tiene hambre, se pone a llorar y no se calla con nada hasta que le den la leche. Nosotros debemos de ser como esos niños, de
de llorar, patalear y buscar esa leche para que podamos crecer en la salvación. El verso 3 dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y el siguiente verso, dice el versículo 4, y viniendo a Él como a una piedra viva. Bueno, nosotros somos piedras vivas, pero aquí el apóstol Pedro está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, porque dice, y viniendo a Él como una piedra viva. Él es la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo es esa piedra viva, escogida y preciosa delante de Dios. Y cuando nosotros deseamos la leche, deseamos la palabra, llegamos a Cristo, llegamos a Él, y Él es esa piedra viva, y Él nos va a dar, Él nos va a convertir a nosotros en piedras vivas. Nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que ya llegamos a Cristo, ya somos, para empezar, ya somos piedras vivas, ya hemos nacido de nuevo. Y el verso 5 dice, también vosotros. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo describió ahí como piedra viva. Ahora nos dice a nosotros, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces nosotros somos piedras vivas. La palabra de Dios viene y nos quebranta, nos transforma, nos labra, nos da esa forma que Él quiere darnos, porque su palabra es el martillo que viene a darle forma a nuestra vida. Entonces dice ahora que nosotros somos piedras vivas, que seamos edificados como una casa espiritual. Nosotros tenemos que ser edificados. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser edificados? Cuando nosotros somos edificados, o cuando tal vez lo podemos ver en el ámbito natural, cuando uno construye una casa, compra uno todo el material, pero nosotros las casas no las hacemos de piedra por lo difícil, pero las hacemos de bloque. Y cuando vamos a construir una casa, el albañil nos pide de 200, 500 o X cantidad de bloque, y se pone todo el bloque aperchado en un lugar, y el albañil va agarrando cada bloque. Entonces quiere decir que si nosotros somos piedras vivas para edificación, para ser edificados como una casa espiritual, cada vez que el albañil toma un bloque y lo coloca, es como que el Espíritu Santo nos estuviera agarrando a nosotros y nos dice, voy a usar esta piedra, la pone, le echa cemento, agarra otra piedra. Cada piedra somos nosotros. Y nosotros tenemos, dice acá, tenemos que ser edificados como casa espiritual. Ahora la pregunta es, ¿para qué somos edificados como una casa espiritual? ¿Qué sucede cuando somos edificados como una casa espiritual? Te agarran a ti, te ponen ahí, pero van a agarrar otra piedra. Tú eres una piedra ya puesta ahí para levantar la pared. Agarran otra piedra, que es otro hermano de nosotros, y la ponen junto con nosotros. Y entre todos estamos formando ese edificio, esa casa espiritual. Pero entonces esto me viene a mí a una pregunta. Tú perteneces a una casa espiritual. Tú te estás congregando. Ahorita, bueno, esta prédica fue hecha especialmente para los hermanos de Iglesia Veraca. Veraca Zona 3 y Veraca Samá, pero yo sé que el Espíritu Santo te movió a ti, que no perteneces a ninguna de estas dos iglesias, y tal vez eres hijo de Dios, eres ya una piedra viva, pero no te estás congregando en ninguna iglesia. Entonces, si no te estás congregando en ninguna iglesia, no puedes ser edificado como casa espiritual. Tú eres edificado como casa espiritual cuando dejas que te metan como piedra viva dentro del edificio y va siendo ensamblado una piedra con otra. Tú puedes decir, pero si yo soy edificado aquí en mi casa, ahorita que no nos podemos congregar, pues recibes la palabra ahí en tu casa, pero tienes que tener un pastor, tienes que tener una casa, tienes que pertenecer a un rebaño. Y si tú no perteneces a ningún rebaño, podrás decir, pero es que yo pertenezco al rebaño del Señor. Sí, claro, solo que el Señor escogió ministros para que te pastoreen a ti. Tal vez tú puedes decir, pero el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Claro que sí, Jehová es tu pastor,
pero Él te pastorea a través de los ministros que Él escogió. Entonces, si tú no te estás congregando a ninguna iglesia, ahorita que no nos podemos congregar físicamente, todos mis hermanos se están congregando virtualmente, pero se están congregando. Ellos tienen un pastor. Si tú no tienes un pastor, congrégate para ser edificado como casa espiritual, porque dice la palabra después, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces no puedes ser un sacerdote si no tienes un pastor, si no estás siendo congregado, no estás siendo edificado, no eres una piedra viva que está para ensamblarse una con otra. Entonces, amado hermano, la palabra de Dios viene a formarnos, porque es el martillo que nos da forma, que nos labra. Pero también nuestro Señor Jesucristo es esa piedra viva que nos da vida a nosotros. Y entonces todos nosotros venimos a formar una casa espiritual. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 6, dice la palabra del Señor: y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Cuando hablamos de tinajas de piedra, mis amados hermanos, claro, es una tinaja, pero es de piedra. Eso éramos nosotros antes de venir a Cristo, porque las tinajas de piedra, estas tinajas estaban vacías. Dice que nuestro Señor Jesucristo entró a las bodas del Caná y vio ahí 6 tinajas de piedra que estaban vacías. Nosotros antes de venir a Cristo éramos esas tinajas vacías. Éramos tinajas que no teníamos nada dentro de nosotros, pero luego vino Cristo y entró en nosotros, y Él es el agua viva. Él es esa fuente de agua. Y entonces, claro, si seguimos leyendo ahí dice que llenaron las tinajas de agua y el agua se convirtió en vino. Entonces, las tinajas de piedra representan nuestra vida vieja, nuestra vida pasada, cuando estábamos vacíos sin Cristo. Pero luego vimos que la palabra es el agua y esas tinajas fueron llenas de agua. Entonces, el agua es indispensable para que nosotros como piedras seamos labrados, seamos purificados y tengamos una función dentro del cuerpo de Cristo. En el libro de Job, capítulo 14, verso 19, dice acá: el agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra, así destruyes tú la esperanza del hombre. Pero me llama la atención esta parte que dice ahí: el agua desgasta las piedras. Y ya vimos que el agua es el martillo, que el agua es el que purifica, que el agua es la palabra de Dios. Ahora acá dice: el agua desgasta las piedras. Claro, si tú pones un recipiente con agua y le pones una piedra ahí, no se va a desgastar. Se va a desgastar en una corriente de agua. El río lleva las piedras y mientras va el agua, ahí van chocando las piedras unas con otras y el agua entonces va afinando cada piedra. Entonces lo que yo veo acá, mis amados hermanos, es el río representa el fluir del Espíritu Santo, el río del Espíritu Santo. El agua del Espíritu es la que nos va a quitar todas aquellas puntas feas, nos quita todo lo áspero que tengamos y nos deja como piedras lisas. Entonces, si somos labrados, ahí el agua está labrándonos a nosotros y nos está dando la forma que Él quiere, nos está dejando lisos. Pero ¿para qué nos pone Él lisos? ¿Para qué es que el Señor quiere que seamos como esas piedras? Porque aquí dice que el agua desgasta las piedras y sigue diciendo sus torrentes, siempre hablando del agua, se llevan el polvo de la tierra. Hermanos, nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Pero eso no significa que nos va a llevar ya nos llevó el río, no es eso, sino que nosotros fuimos formados del polvo, pero nuestra meta es llegar a ser como las estrellas del cielo. Entonces, el polvo, dice la Biblia que la serpiente come el polvo de la tierra. Entonces, nosotros mientras permanezcamos como polvos, somos alimento de la serpiente. Pero viene Dios y nos envía esos torrentes de agua
para quitar el polvo de nosotros. Y entonces ya dejamos de ser polvo y nos convertimos en piedras desgastadas, piedras lisas. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40. La Biblia al día dice: tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas. Al río, porque en el río el agua es el que alisa las piedras. Entonces por eso David se fue al río y de ahí escogió 5 piedras lisas. ¿Dónde van a haber piedras lisas? Aquellos que están sumergidos en el Espíritu Santo, aquellos que se meten en el Espíritu van a ser piedras lisas. Pero tú te preguntarás, ¿para qué quiero ser yo una piedra lisa? Porque las piedras lisas son las que son usadas para la guerra espiritual. Dice acá que fue al río a escoger las 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Entonces David es el ministro que agarra las piedras lisas y él dice: esta está lista para ser lanzada, pero para ser lanzada a la guerra espiritual. David agarró esas 5 piedras y tomó una de esas 5, la sacó de su bolsa. Lo interesante es que cuando dice aquí y las metió en su bolsa de pastor. Ay, amado hermano, ya vimos que las piedras deben de ser edificadas, que deben de estar en la casa del Señor, deben de congregarse. Ahora acá dice que las piedras lisas, para poder ser enviadas a la guerra espiritual, para poder ser usadas, deben meterse primero a la bolsa del pastor. ¿Qué significará eso de estar en la bolsa del pastor? Significa que están bajo cobertura. Entonces las piedras lisas, antes de ser usadas, deben de tener cobertura. Y entonces ya luego dice, luego honda en mano se acercó al filisteo. Y ya después la sacó de su bolso, pero ya tenía cobertura. Entonces el que es una piedra lisa, el que ha sido formado en el fluir del Espíritu Santo, el que se ha ya alisado, ya se ha quitado todo lo áspero, todo lo inservible, y que ha estado en la bolsa del pastor, ha estado bajo cobertura, ahí puede ser usada y va a ser efectiva, porque de esta manera fue como David mató a Goliat, mató al enemigo del pueblo de Dios. Entonces las piedras, para poder ser usadas, deben de salir bajo cobertura. Hay un ejemplo de eso en el libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor ahí que habían unos hombres que vieron que cuando Pablo imponía manos, los demonios eran echados fuera, la gente hablaba en lenguas, y entonces habían unos hombres que por cierto eran hijos de un sacerdote, y ellos dijeron: vamos nosotros también a hacer lo mismo. Y encontraron a un hombre endemoniado y le impusieron manos y le empezaron a decir: en el nombre de Jesús te vas. Pero ellos no habían sido enviados, ellos se enviaron por sí solos. Y entonces cuando fueron y quisieron echar fuera aquel demonio, el demonio respondió a través de este hombre endemoniado y les dice: ¿y ustedes quiénes son? Y ellos se decían: en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo que predica de Jesús. Entonces el demonio les respondió: a Jesús conocemos, Pablo sabemos quién es, pero ustedes no los conocemos, porque iban sin cobertura espiritual. Y figura de eso es que el endemoniado se tiró sobre ellos y estos hombres tuvieron que salir huyendo y se fueron huyendo desnudos, porque dejando claro que ellos no tenían esa cobertura espiritual. Entonces cuando tú no tienes esa cobertura espiritual, no puedes ir a la batalla, no puedes ir a una guerra espiritual. A veces algunos hermanos no comprenden esto y dicen: pues si yo soy hijo de Dios y veo algún problema, yo puedo ir a orar, puedo ir a formar mi grupo y predicar y tener gente a mi cargo porque yo soy cristiano. Pero no tienes cobertura, pero lo haces sin cobertura. Acá vemos que las piedras lisas son sacadas de cobertura y enviadas por el pastor. Entonces tengamos cuidado, porque Dios nos está formando.
Y tal vez ya somos piedras lisas, pero tenemos que meternos a esa cobertura. Y lo que nos va a formar es el Espíritu Santo, es la palabra, es el agua. Entonces, dice el siguiente verso, primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra del Señor: entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras, piedras costosas, para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Entonces, los cimientos de la casa se formaron con piedras labradas. El cimiento es nuestro Señor Jesucristo. Él es la base, Él es ese cimiento de la casa. Pero Él fue labrado, Él sufrió, Él fue trabajado. Dice que Él aprendió obediencia a través del dolor. Entonces, pero miren lo que dice después el verso 18. Primer libro de Reyes 5:18. Y los constructores de Salomón, los constructores de Hiram y los gibitas, eran los especialistas en trabajar con piedras. Dice, cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. La casa se construye con piedras labradas. La casa se construye con piedras que fueron trabajadas a puro cincel y martillo. Entonces el Señor quiere prepararnos a nosotros. ¿Para qué nos está preparando? Para edificar la casa. Nosotros somos templo de Dios. Pero ¿cómo podemos ser templo si no hemos sido trabajados, si no hemos sido labrados a través de su palabra, que es ese martillo que nos da la forma? Entonces ya vimos que la palabra de Dios es el martillo, que somos piedras vivas, que tenemos que ser trabajados para poder ser edificados en la casa espiritual. Y ahora dice que la casa se construye con piedras labradas. En el primer libro de Crónicas también dice, primer libro de Crónicas 22:2 dice, y dio órdenes David de reunir a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y designó canteros para labrar piedras para edificar la casa de Dios. Cuando vemos acá la palabra canteros, los canteros son figura de los ministros. Los ministros son los que te van a formar. Y por eso es que a veces, en algún momento, tal vez te vas a enojar con nosotros, nos va a tocar corregirte, nos va a tocar disciplinarte, pero es parte de la formación, porque dice que David designó canteros para labrar piedras, y esas piedras iban a servir para edificar la casa de Dios. Entonces la casa de Dios no se puede edificar con cualquier piedra. Tiene que ser primero piedras vivas, segundo piedras labradas, piedras que tuvieron su forma a puro martillo. Y entonces a puro golpe, mi amado hermano. Tal vez ahorita tú estás sufriendo golpes, tal vez a ti te tocó perder tu trabajo. Eso es parte del dolor que estás sufriendo. Pero el Señor te va a mostrar. Yo te quiero decir, si tú perdiste tu trabajo, si tú te quedaste sin trabajo, no te pagaron, estás tal vez diciendo, ¿y ahora de dónde voy a sacar para la comida? Tal vez tú te quedaste sin, perdiste tu salud. Yo quiero decirte, amado hermano, Dios está trabajando en tu vida. Tú eres una piedra viva que está siendo labrada y cada martillazo te duele. Cada martillazo es un golpe de dolor. Pero quiero decirte, tú estás siendo formado. Deja que el Señor te siga formando. Solo confía en el Señor y di, Señor, dame la forma y ponme en la pared, en el muro, en la casa de Dios donde yo debo estar. Ponme ahí, Señor, yo quiero ocupar ese lugar. Porque el lugar que Dios designó para ti nadie te lo va a quitar. Entonces, si tú no te formas, el edificio no puede seguir creciendo. Entonces, los ministros van a ayudar para darte esa forma también. El Espíritu Santo lo hace y nos usa a nosotros para poder trabajar con esas piedras hermosas que son cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y entonces, dice la palabra del Señor también en Éxodo capítulo 31, verso 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios,
Ya lo hemos hablado muchas veces, todos lo sabemos, desde niños se les ha enseñado que Moisés subió al monte y estuvo ahí arriba en el monte 40 días y 40 noches y habló cara a cara con Dios, y Dios le dio 2 tablas de piedra, y en esas 2 tablas de piedra Dios escribió los 10 mandamientos, Dios escribió su ley sobre esas tablas de piedra. Ahora, hemos estado hablando, nuestro tema es que nosotros somos piedras. Entonces allá en el Antiguo Testamento Dios escribió sobre tablas, sobre tablas de piedra, piedras físicas. Dios escribió ahí sus leyes. Pero si nosotros somos piedras vivas, quiere decir que algo va a hacer el Señor con nosotros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, tú y yo, somos cartas de Cristo redactadas por los apóstoles, por los ministros. Dice acá, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahora, veamos lo que dice acá. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. En el Antiguo Testamento Dios escribió su ley en tablas de piedra, piedras físicas, piedras rústicas. Pero ahora viene el Señor y dice: ustedes son piedras vivas. Yo voy a escribir mi ley en ustedes, en las tablas de sus corazones. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso que el Señor venga y escriba su palabra en nuestro corazón. Pero recordemos que la palabra de Dios, dice ahí, es como martillo que quebranta la piedra. Fue nuestro primer versículo que leímos. Es como martillo que quebranta la piedra. Ahora dice acá que Dios escribe su palabra en nuestro corazón. Entonces, hermanos, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, es imposible que no terminemos quebrantados. Cada vez que nosotros escuchamos su palabra, cada vez que leemos su palabra, algo tiene que hacer en nuestro corazón. No podemos terminar igual, no podemos quedar iguales. Tenemos que, cada vez que nosotros escuchamos su palabra, cada vez que meditamos en su palabra, debemos de ser quebrantados y acercarnos más a nuestro Dios, porque Dios es tan hermoso que Él ha escrito esa palabra en nuestros corazones. Y dice Hechos capítulo 4, verso 11: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. Ahí le están hablando al pueblo de Israel, le están diciendo: ustedes desecharon la piedra que era Cristo. Dice, pero que ha venido a ser la piedra angular. Nuestro Señor Jesucristo es esa piedra angular. Él, aunque lo desecharon, y por un lado, digo yo, gloria a Dios que lo desecharon, porque San Juan 1:12 dice que a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron, mas a todos nosotros, los que le recibimos, los que creímos en su nombre, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por un lado, gracias a Dios que ellos lo rechazaron, porque así el Señor se volvió hacia nosotros y nosotros le hemos recibido, y llegamos ahora entonces a través de eso, llegamos a ser esas piedras vivas. Pero es Jesucristo, es la piedra que ha venido a ser esa piedra angular. Piedra angular significa la piedra principal, la piedra que sostiene el edificio, como decir, el cimiento. La piedra angular es la principal, que si se quita esa piedra, el edificio se cae. Entonces dice Mateo capítulo 21, verso 44. Y esta palabra sí viene a quebrantar mi corazón, porque dice: el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Volvamos al verso anterior. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, la piedra principal. Ahora, Mateo 21:44. Y el que caiga sobre esta piedra
será hecho pedazos. ¿De qué piedra está hablando? De la piedra angular, de la piedra que es Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos empezaron a responder. Unos dicen que tú eres el Mesías, unos dicen que tú eres el Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y entonces el Señor les pregunta a ellos y les dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Ya no qué dice el mundo. Ustedes que son mis discípulos, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro se levanta de un solo y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú eres el que estábamos esperando. Y Jesús se voltea a Pedro y le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y entonces le hizo una declaración muy importante. Le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué piedra? Sobre esa revelación que Pedro había recibido. Esa revelación que decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesucristo es la piedra angular. Y ahora le dice, entonces ahí le dice Jesucristo a Pedro, sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia. Y le dice a Pedro, y yo te digo a ti que tú eres una piedra pequeña. Es decir, tú eres una piedra, pero yo soy la piedra angular. Y sobre la piedra angular voy a construir mi iglesia. Y ahora dice, el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Y cuando veo este pasaje yo digo, Señor, cada vez que yo voy a ti, tengo que, definitivamente, cuando uno llega a Cristo, termina quebrantado. Nadie que llega a Cristo puede regresar igual, mis amados hermanos. Si tú ya conociste a Cristo, tú no puedes ser igual. Tú no puedes ser el mismo de antes. Tú tienes que haber ya cambiado, porque el que cae sobre esa piedra que es Cristo, si tú ya viniste a Cristo, fuiste hecho pedazos. Porque cuando uno viene a Cristo, uno como esa piedra viva es quebrantada. El problema es, entonces si al llegar a Cristo yo voy a terminar roto, voy a terminar en pedazos, entonces mejor no busco a Cristo. Entonces Cristo te va a caer a ti. Porque aquí hay dos. O caes tú sobre la piedra o te quedas debajo de la piedra. Porque dice este verso, el que caiga sobre esta piedra, sobre esa piedra, será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, o lo que está diciendo, pero el que se quede debajo de esa piedra, lo esparcirá como polvo. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Que te hagan polvo o que te hagan pedazos? Yo prefiero ser quebrantado. Yo prefiero estar sobre Cristo. Sobre esa piedra que es la piedra angular. ¿Que me va a quebrantar? Sí, me va a quebrantar. Me va a cambiar, me va a transformar. Gloria a Dios por eso. Porque entonces el Señor me va a formar como Él quiere. Entonces, gloria a Dios, porque el que viene a Cristo jamás va a regresar igual. Jamás va a quedar igual. Va a ser hecho pedazos. Va a ser quebrantado. Pero va a tener la forma que Cristo quiere que tengamos. En segundo libro de Crónicas, capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor, y designó Salomón 70,000 hombres para llevar cargas. Pero dice ahí 80,000 para labrar piedra en los montes y 3,600 para dirigirlos. Lo que yo quiero que veamos es esto. Salomón designó hombres para labrar piedras en los montes. En los montes es donde hay piedras. Y ahí fueron, y ahí en los montes labraron piedras. Entonces Dios envía a sus siervos, a sus ministros, para que vayan y labren las piedras. ¿Y con qué propósito? Dice primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 7.
la casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. Se construía de piedras que habían sido labradas en el monte. Y entonces dice acá, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras se construía. Hermanos, cuando acá nos está hablando de que las piedras fueron labradas en la cantera, esa cantera representa la tierra. Aquí es donde tú tienes que ser labrado. Aquí es donde tienes que tener esa forma que se necesita. Aquí vas a recibir golpes, aquí van a haber martillazos, aquí van a haber hachazos, aquí van a haber cincelazos para darte la forma que Dios quiere darte, porque entonces después vas a estar en el templo de Dios, allá en el cielo. Pero allá ya no te van a formar. Allá van a llevar a los que ya fueron formados en la cantera. Y ahorita estamos todos nosotros metidos en la cantera, siendo formados, siendo preparados, dándonos esa forma, dándonos esa medida. Cada uno de nosotros tiene una medida diferente. No puedes compararte con un hermano, porque cada uno desarrolla sus dones según la medida de la fe que le es dada. Tú tienes un don, otro tiene otro don, otro tiene otro don. Y aunque hayan dos hermanos con el mismo don, no son iguales. Porque a cada uno se le dio una medida diferente de fe. Entonces tú como piedra tienes una medida específica. Y hasta que des esa talla, hasta que des esa medida específica, vas a poder un día ser arrebatado. De lo contrario, te vas a quedar en la tribulación para dar esa forma y esa medida que necesitas. Por eso dice acá, la casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. Y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras se construía. ¿Cuántos quieren ser arrebatados y ser llevados? Pero antes de eso, tienes que dar la talla. Antes de eso, tienes que tener la medida. Tienes que ser grabado, tallado, labrado en la forma que Dios quiere que tú tengas. Y dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 6, dice la palabra del Señor: adornó además la casa con piedras preciosas. Miren, hermanos, qué hermoso es esto. Ya vimos, fueron labrados, fueron cortados, fueron preparados en la cantera, pero después ya pueden ir y formar parte del templo. Pero también veo que hay piedras preciosas. Hay piedras preciosas, dice la palabra. Y entonces dice, adornó además la casa con piedras preciosas y oro. Era oro de Parvaim. Lo que está diciendo era el mejor oro. Pero las piedras eran piedras preciosas. Si tú alcanzas el nivel de una piedra preciosa, no una piedra rústica, no una piedra sin vida, primeramente una piedra viva. Esa piedra viva es la piedra que ya nació de nuevo, y luego esa piedra viva recibe la formación de la palabra, el martillo, los golpes, después viene el agua, el Espíritu Santo, el fluir, lo alisa, lo prepara, y pasa a la cantera y es formado, es cortado, es tallado, es labrado. Y entonces entra a formar parte de la casa de Dios. Pero ahora dice que la casa de Dios la van a adornar con piedras preciosas. ¿Quieres estar tú dentro de la casa de Dios, dentro del templo de Dios, como un adorno, como una piedra preciosa? Qué hermoso, hermanos, tener una casa bonita y poner un cuadro aquí, otro cuadro por allá, una flor, un adorno. Qué bonita se ve una casa adornada con tantas cosas y saber bien cómo adornarla. Y ahora que el Señor te diga a ti, te voy a poner en mi templo, te voy a poner como adorno, porque eres una piedra preciosa. ¿Cómo llegamos a ser una piedra preciosa?
primero tenemos que dejarnos formar. Aunque vengan los martillazos, aunque vengan los hachazos, vengan los cincelazos, venga golpe tras golpe, déjate formar. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que aunque estén murmurando en contra tuya, que aunque te estén levantando falso testimonio, que aunque te estén difamando, que aunque te estén diciendo cosas que no son ciertas, te estén acusando injustamente, te desprecien, te insulten, aguanta, soporta, porque Dios te está formando como una piedra preciosa. Si tú soportas y en vez de decirle al Señor, Señor, ¿y yo qué estoy pagando? Señor, ¿y por qué solo a mí? Señor, ¿y por qué me persigues tanto? Señor, ¿y por qué la gente se levanta en contra mía? Señor, aquí, Señor, allá. Deja de quejarte. Dale gracias a Dios y dile, Señor, gracias te doy porque este sufrimiento yo sé que es corto y me estás formando y voy a llegar a tener esa forma que tú quieres, Señor. Y quiero convertirme en una piedra preciosa, una piedra hermosa, preciosa, que para poder estar como un adorno en tu templo, Señor. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes, mis amados hermanos, quieren ser una piedra preciosa en el templo de Dios, como un adorno? Es que nuestro Dios es hermoso, nuestro Dios es tan lindo que nos quiere tener a nosotros. Nos dice, yo te quiero tener en un lugar especial. ¿Sabes qué voy a hacer contigo? Te voy a poner aquí, en este lugar especial, te voy a poner como adorno de mi templo. Ay, ¿cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios y decirle gloria a Dios, aleluya? Yo quiero ser ese adorno en tu templo. Y entonces dice el apóstol Pedro, mis amados hermanos, dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, nosotros que ya somos piedras vivas, dejémonos edificar para una casa espiritual, para un sacerdocio santo. Hermanos, el Señor no nos quiere poner a nosotros como simplemente edificarnos, Él quiere usarnos como sacerdotes, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros podemos ser esos sacerdotes santos, pero primero tenemos que ser esas piedras vivas y ser edificados. El Señor nos quiere edificar para formar ese templo de Dios, para llegar a ser esos sacerdotes santos, para poder ofrecerle a Dios sacrificio santo. Y esto me recuerda aquel pasaje de Apocalipsis cuando dice, y los 24 ancianos se postran delante de Él y agarran sus coronas y toman sus coronas y se las entregan al Cordero como ofrenda, como un regalo. Y aquí dice, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Que nosotros podamos ser edificados como piedras vivas en el templo de Dios. Y cuando estemos allá delante de Él, poder ofrecerle esos sacrificios aceptables, esas ofrendas vivas a nuestro Señor Jesucristo. Dice Zacarías, capítulo 9, verso 16. Dice esta palabra hermosa: los salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo. Y eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando el arrebatamiento. Esto es el arrebatamiento, hermanos. Porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Mi amado hermano, la pregunta es, ¿tú brillas aquí en la tierra? ¿Tú brillas? ¿Tú das luz? ¿Eres luz aquí en la tierra? ¿O eres tinieblas? ¿Eres luz, aquella luz que brilla, que todo el mundo dice, ese es un hijo de Dios porque su comportamiento, su testimonio
testimonio habla más de él que lo que dice. Se nota que es un santo, que alaba a Dios, que adora a Dios. De su boca solo salen palabras de bendición, de su boca solo salen alabanzas para Dios. Yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella, porque ya vi que es un siervo, una sierva de Dios, y en su corazón está el Señor, y en su boca habla solo del Señor. Es luz, brilla aquí en la tierra. Entonces el Señor los salvará aquel día, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Yo quiero invitarte, mi amado hermano, si tú no estás brillando como una piedra de corona, como una piedra hermosa, como una piedra que está cumpliendo su función. Yo quiero invitarte, si tú deseas reconciliarte con el Señor, quiero invitarte a que lo hagas. Si tú no eres una de esas piedras, tal vez eres una piedra viva porque ya recibiste a Cristo en tu corazón. Pero tal vez no te has dejado formar, no te has dejado tallar, no te has dejado labrar. Cada vez que vienen los martillazos, los golpes, mejor dices, mejor ya no sigo yendo a la iglesia, mejor ya no sigo orando, porque cada vez que oro, cada vez que leo la palabra, cada vez que me quiero consagrar, me va mal. Claro, si Dios quiere formarte. Y entonces te has alejado del Señor. Yo quiero invitarte, mi amado hermano, que tú vuelvas al Señor. Si tú no eres ni siquiera una piedra viva y deseas entregarle tu vida al Señor, para poder llegar a ser una piedra viva, tienes que entregarle tu vida a Cristo. Dice que vengamos a Él, que es la piedra viva, y Él nos convierte a nosotros en piedras vivas. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, o si tú te quieres reconciliar con el Señor, yo quiero invitarte a que lo hagas y que nos escribas. Si tú tienes oportunidad de escribirnos ahí en esta transmisión, escríbenos. Si tal vez lo estás oyendo por algún amigo te compartió y te dice, mira aquí en mi celular, mira aquí en mi casa, en mi el televisor. Tal vez tú no tienes Facebook, pero estás viendo esta predicación. Te invito, ahí aparece en pantalla WhatsApp para que nos escribas. Queremos saber de ti. Queremos saber si tú hoy estás entregándole tu vida al Señor. Cuéntanos si tú hoy te estás reconciliando con el Señor. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, yo quiero orar por ti. Haz conmigo esta oración. Acompáñame en esta oración y después nos escribes contando que le entregaste tu vida a Cristo, que te reconciliaste, para poder orar específicamente por ti, para que el Señor te ayude y te dé fortaleza espiritual para seguir adelante. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora junto conmigo. Repite estas palabras. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú viniste al mundo para salvarme. Y yo te quiero pedir que tú me perdones, Señor. Perdona mis pecados. Quiero ser tu hijo. Inscríbeme en el libro de la vida. Y hoy quiero decirte, el Señor te ha perdonado. Y te ha hecho su hijo. Y si tú te habías alejado del Señor, dile, Señor, hoy vuelvo a ti como el hijo pródigo. Hoy quiero regresar a tus brazos, Señor. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por haberme alejado de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa palabra que tú diste, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo hable y que deje escrita esta palabra en cada corazón. Que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén